Buenos días. ¿Cómo andan? ¿Qué tal el fin de semana? Por lo pronto los que jugaron al fútbol me dicen que están contentos porque ganaron. Bien ahí. Bien Matienzo, colaborando con el equipo, digamos, poniéndote la 10. Arrancamos repasando qué es lo que vimos en la clase pasada. De vuelta parece que vimos bastante en la clase pasada. Algunas cosas fáciles, algunas cosas difíciles, pero a fin de cuentas un montón. Empezamos viendo todavía lo que es tema de memoria virtual, la última parte. Ya hemos visto lo que era el TLB, como una forma de acelerar el proceso de traducciones de direcciones virtuales a direcciones físicas. Y lo último que terminamos viendo es cómo es el funcionamiento en conjunto del TLB y el caché, para ver cómo se accede primero a uno, cómo se accede al otro, cómo es el mecanismo de traducción cuando está el TLB con el caché. Y lo que vimos, hablamos un cacho, es de el tema de cómo es el acceso al caché de nivel 1 cuando hay un TLB. Porque si lo accedemos con direcciones físicas, o sea, primero accedemos al TLB y después accedemos al caché, lo que hacemos es tener retardos y aumentar el tiempo de acierto del caché de nivel 1, lo cual no está bueno. Entonces decimos, bueno, no accedamos con direcciones físicas al caché, accedamos con direcciones virtuales, pero nos genera un problema de aliases, en el cual significa que muchas direcciones ocupan el mismo espacio de caché y termina siendo poco eficiente y redundante el caché, que además es poco, digamos, no queremos usarlo mal. Entonces no lo podemos poner ni con direcciones virtuales ni con direcciones físicas. ¿Qué es lo que se hace? Una mezcla. La idea es tratar de acceder en paralelo al caché y al TLB, accediéndolo con direcciones físicas, o sea, primero, o sea, con con direcciones virtuales, el índice se aprovecha que sea virtual y después la etiqueta que se compara es una etiqueta física. ¿Por qué hacemos esto? Porque aprovechamos que tratar de accederlos con los bits menos significativos de la dirección virtual, que son los del offset, que esos bits de la dirección virtual no se traducen, entonces son los mismos. Entonces eso es lo que se busca aprovechar. La idea es que la cantidad de bits necesarios para índice y offset del caché sea menor o igual que la cantidad de bits necesarios para el offset de la página virtual. ¿Se acuerdan de esa condición? Luego vimos otras características de la memoria virtual hoy en día, de por qué se la usa, es no solamente porque genera la ilusión de una memoria grande, infinita y maneja bien el recurso de la memoria, sino también por protecciones. Los permisos, el manejo de permisos que nos permite la memoria virtual, del hecho de no poder acceder a una página o marcar una página como solo lectura para no poder escribirla, o decir esta página pertenece a este proceso porque no tenés permiso, es el motivo por el cual hoy en día es muy usada aún la memoria virtual. Además, por supuesto, de las otras características como flexibilidad, transparencia y eficiencia, que también son útiles, digamos. Todo hace a por qué se usa memoria virtual hoy en día, que no es el motivo original de por qué se pensó en memoria virtual hace 60 años. Para poder hacer todo eso, el hardware que necesitaba la MMU, que les comenté yo en clases anteriores, necesita proveer el procesador básicamente tres cosas, que son las mismas tres cosas con las que venimos trabajando desde que les vengo diciendo que el sistema operativo tiene que proveer siempre, que son por lo menos dos modos de ejecución, un modo usuario y un modo supervisor, porque hay ciertas cosas que se tienen que ejecutar en modo supervisor. Tiene que haber instrucciones privilegiadas, porque son ciertas cosas que se tienen que ejecutar solamente en modo supervisor, y tiene que haber mecanismos para cambiar de modo, pasar de uno al otro y viceversa. Eso es mínimo, digamos. Y ya les comenté también que normalmente no es que hay dos modos, hay muchos modos de ejecución, son anillos, pero lo importante es que por lo menos hay dos. ¿Estamos? Y después vimos que en general, como los cambios de contexto suelen demorar bastante, lo que se suele utilizar es concatenar a las etiquetas todo lo que es un identificador de proceso. De esa manera, no solamente cuando se va a comparar si hay un acierto en el TLB o si hay un acierto en el caché,
no solamente se comparan las etiquetas para ver la dirección correcta, sino además la dirección del proceso. Entonces, de esa manera se evita tener que borrar todas las estructuras, o el TLB por lo menos, cuando hay un cambio de proceso. Se agrega más hardware para hacer un poco más rápido y más simple el software. ¿Preguntas hasta aquí? Veo que por lo menos Juan Cruz ha visto el video, pero no ha venido hoy para mostrar que ha visto el video. ¿Qué más? Tenemos 2 diapositivas de repaso hoy, porque después empezamos con el tema 13. ¿Y qué vimos en el tema 13? El sistema de entrada-salida. ¿Qué empezamos viendo? Que los dispositivos de entrada-salida son muy diversos. Hay muchos tipos de muchas características diferentes, con funciones diferentes, con velocidades y anchos de banda diferentes. Entonces, ¿cómo hacemos para manejarlos todos igual, digamos, o por lo menos que todos tratar de manejarlos de una manera uniforme? En general no los maneja el hardware. La idea es que se hace en conjunto con el sistema operativo. Y es el sistema operativo el que usa la interfaz entre el procesador y los dispositivos de entrada-salida. ¿Por qué? Porque, bueno, justamente al ser muy variados en funciones, en características y todo lo demás, es muy difícil que un procesador venga preparado para todos los dispositivos posibles. Entonces, lo que viene el procesador es preparado para ofrecer un servicio para que el sistema operativo se encargue de manejar todos los dispositivos posibles. ¿Se entiende? El sistema operativo lo que tenía era, estas interfaces eran los drivers, ¿se acuerdan que habíamos comentado? Y básicamente el sistema operativo, o el procesador a través del sistema operativo, cuando quiere comunicarse con el dispositivo de entrada-salida, hay 3 tipos de comunicaciones. La primera comunicación es cuando el sistema operativo tiene que darle instrucciones al dispositivo de entrada-salida, y eso lo hace mediante entrada-salida mapeada en memoria. Es el método más común. ¿Se acuerdan que les comentamos? ¿En qué consiste? Directamente asignarle un lugar de memoria al dispositivo, que en realidad no va a ser memoria, sino que va a ser el dispositivo. Entonces, cuando el procesador haga un load o un store en esa dirección de memoria, el dispositivo lo va a interpretar como sus comandos que tiene que hacer. ¿Se entiende? ¿Por qué este método de entrada-salida mapeada en memoria es más popular y más común que tener otro método como instrucciones especiales? Porque ya al tener la entrada-salida mapeada en memoria me permite utilizar el mismo mecanismo de memoria virtual que ya vimos. Entonces me permite manejar de la misma manera protecciones, flexibilidad, relocalización, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces el mismo mecanismo se utiliza, y ya como se venía usando en memoria virtual, es mejor hacerlo directamente de esta manera y matamos 2 pájaros de un tiro. ¿Está claro hasta ahí? Silencio. Luego, cuando el dispositivo se quiere comunicar con el sistema operativo, ¿cómo lo hace? Mediante interrupciones. También puede ser por polling, pero ¿por qué hemos visto que la mayoría de las comunicaciones son por interrupciones? No es porque sean mejores ni porque sean más rápidas las interrupciones, sino porque los eventos son, digamos, no son frecuentes, en el sentido de que no hay una cierta periodicidad y no se sabe cuándo van a ocurrir. Entonces, al ser inesperados e infrecuentes, es mucho mejor manejarlos por interrupciones, porque si no con polling estaríamos perdiendo mucho tiempo haciendo encuestas. El polling es ideal para cuando uno sabe y puede tener control total sobre cuándo va a ocurrir el evento que uno quiere encuestar, digamos. Como no sabemos acá, no sabemos cuándo yo voy a hacer clic en el mouse o apretar una tecla o tener un fallo de página para leer un dato de disco, mejor comunicarse todo por interrupciones y chao. ¿Está claro? Y el tercer y último método de comunicación que vimos es que cuando hay que transferirlos, una vez que el dispositivo dice, che, ya tengo los datos para transferir, y hay que transferirlos a memoria, ¿por qué? Porque el procesador los toma siempre de memoria.
¿Cómo se transfieren? En vez de hacerlo el procesador, eso se delega la transferencia en otro ayudante que se llama el controlador DMA. DMA es acceso directo a memoria, que es lo que hace el procesador. Le dice al DMA, transferime tantos datos de tal lugar, de tal dispositivo y guardármelo a partir de tal dirección de memoria y cuando estés listo avísame. Entonces el procesador no hace la transferencia, directamente la hace el DMA. Si además le decimos al DMA, en vez de transferirlo, además, haceme algún cálculo y dame directamente el resultado, se le suele llamar Input-Output Processor. Y terminamos la clase contando que eso es un modelo bastante utilizado de hace tiempo que, por ejemplo, se lo usa para las placas de video. Placas de video, bueno, los procesadores que ya están metidos dentro del mismo procesador principal, digamos que tienen todos unos procesadores de video integrados. Le hacen lo mismo, la idea es decirle a otro que se encargue de, en este caso, procesar todo lo que son entradas y salidas de video, no hay muchas entradas, para generar las señales de HDMI para poder ver las series y los juegos que tanto nos gustan. ¿Preguntas? ¿Están listos para el quiz? De ingeniería de software, digo, porque me han dicho que tienen un quiz de ingeniería de software, obvio, ¿no? Claro. Menos mal. La carita de Chiridón se ha puesto pálido. No hay quiz hoy. Sigamos con... Ahora hay algunas, por lo menos 3 cosas que me gustaría que veamos en el tema de hoy. La primera es cómo hacemos para diseñar o cómo se diseña, qué consideraciones hay que tener en cuenta a la hora de diseñar un sistema de entrada-salida. Y bueno, primero, métricas. ¿Qué métrica es lo que es más importante a la hora de considerar un sistema de entrada-salida? ¿Qué se les ocurre? Latencia, dice Luca. Bueno. ¿Cómo? ¿Cuántos ciclos tarda en entregar o recibir una instrucción? Dice Camilo. En general, yo lo voy a resumir como performance. A la larga, lo que importa siempre es performance, porque son las 3 P. Acá el costo, y bueno, es un poco más fijo, no lo manejan ustedes, entonces acá el costo directamente es si compro el disco, si compro un teclado, si les gusta el teclado mecánico en vez del teclado barato, ese tipo de cosas, pero entonces el costo no es muy relevante. El consumo de energía a veces puede ser importante, pero tampoco tanto, vamos por performance. ¿Estamos? Sin embargo, en este tema en particular, entran nuevas métricas que no las vimos todavía, ¿no? O que no las tuvimos tan en cuenta porque eran cosas, son cosas que no aplican tanto a lo que vimos de procesador, no aplican a lo que vimos del sistema de memoria, pero sí aplican acá cuando tenemos una gran diversidad de dispositivos, una gran diversidad de tasas de velocidad y de anchos de banda, entonces son muy distintos entre sí. ¿Cuáles son las nuevas métricas que nos importan? Una, escalabilidad. ¿Qué es escalabilidad? Escalabilidad es, de alguna manera, planificar o prever qué va a pasar cuando el sistema vaya creciendo en tamaño. Entonces, escalabilidad es, yo ahora pongo mi red acá en el laboratorio. Entonces yo pongo un switch y digo, buenísimo, ¿cuántas computadoras tengo? 12 computadoras. Perfecto. ¿Y cómo se hará el switch si en realidad de 12 computadoras me gano la lotería después o viene algo y tenemos el triple de computadoras? ¿Es el mismo switch o no es el mismo switch? Entonces dicen, bueno, ¿qué tiene que ver con arquitectura de computadora? Es el mismo concepto de escalabilidad, planificar a futuro. ¿Qué pasa si ustedes se compran una máquina? Ustedes compran una PC. ¿Estamos? Y dicen, bueno, ¿cuánto voy a comprar el disco? Voy a comprar un disco de 1 tera porque es barato. O el que me conviene ahora, o el que puedo pagar. ¿Estamos? Bueno, ¿cómo va a ser la escalabilidad? ¿Me alcanza 1 tera? ¿Cuánto me va a durar 1 tera?
me alcanza, a Lucas dice que no le alcanza un tera. Él tiene que comprar discos cada tanto, así Lucas no. ¿Estamos? Entonces él tiene que pensar en escalabilidad. Ay, bueno, pero después pongo otro disco de un tera, tengo 2 discos, 3 discos, 4 discos, compro externos para no tener que conectarlos todos juntos. ¿Estamos? O la pregunta que dice ahí, cuando yo agrego componentes al sistema, el componente, ¿cómo funciona el sistema? ¿Estamos? O sea, o ustedes piensen en la computadora, piensen en el laboratorio, piensen ahora en una granja de servidores de Google. Ustedes tienen que administrar un data center de Google, donde tienen, qué sé yo, 100 racks, de los cuales de los 100 racks tienen 50 racks de discos. ¿Cada cuánto creen que se les va a romper un disco? No sé yo, después, digamos, pero necesitan más espacio, tienen que comprar otro rack más. La pregunta es, ¿tienen lugar para poner ese otro rack? ¿Cómo va a influir comprar otro rack dentro del sistema que ya está funcionando? Entonces, esa escalabilidad de cómo va cambiando el tamaño del sistema en función del tiempo, eso es lo que hay que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque queremos que no haya ningún problema. A medida que el sistema crezca en tamaño, queremos que siga funcionando igual o mejor, porque se supone que para eso crece. Depende de cómo crezca. ¿Me siguen? ¿Está claro el concepto de escalabilidad? El segundo nuevo factor es tolerancia a fallos, que es qué pasa cuando una parte del sistema se rompe. ¿Qué pasa con el sistema en general? Si se rompe un disco, ¿puede seguir funcionando la computadora? Y bueno, claramente si ustedes tienen su PC con un solo disco y se les rompe el disco, es muy probable que la computadora no arranque. ¿Es así o no es así? ¿Por qué? Porque era el único disco que tenían, se rompió, chao. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Rogar tener un backup, tratar de comprar otro disco, ese tipo de cosas. Pero si ustedes tienen, de vuelta, 100 racks de servidores, se les rompe un disco, ¿qué tiene que pasar? ¿Qué esperarían que pase ustedes? Nada. Y que el sistema siga funcionando. ¿Está claro? O al revés. Dice, si falla una placa de red, ¿se rompe la red? ¿O hay una computadora que queda aislada? ¿Se puede cambiar esa placa de red sin que nadie se dé cuenta? Esa es cuestión de tolerancia a fallos, que tiene que ver con cuán robusto es el sistema cuando falla algún componente. ¿Está claro? ¿Vamos bien? Y además hay 2 más, que son confiabilidad y disponibilidad. Pero estos 2 los voy a ver en minutitos, ¿no? Los vamos a dejar en suspenso por ahora, porque como lo más importante es performance, nos vamos a centrar un poco más en performance. Y después me va a dar pie a hablar de confiabilidad y disponibilidad. ¿Cómo medimos la performance en entrada-salida? Para lo que es el procesador, tenemos la ecuación de performance que ya todos deberían recordar. Y por cantidad de instrucciones, por CPI promedio, por duración del tiempo de ciclo. Cuando le sumábamos la jerarquía de memoria, decíamos, no me modifica la ecuación sigue siendo la misma. La única salvedad es que en el CPI ahora tengo que agregar cuántos ciclos pierdo por las paradas, por fallos de memoria. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Pero la ecuación sigue siendo la misma. ¿Qué hacemos ahora con la entrada-salida? Entrada-salida realmente es un lío medirla. Es complicado evaluar la performance del sistema de entrada-salida de manera aislada. ¿Por qué? Porque depende de muchos factores. Y acá entra en cuenta el procesador y la jerarquía de memoria. O sea, si ustedes quieren evaluar un disco, no es lo mismo evaluar ese disco con un procesador que con otro procesador, por más que el disco sea el mismo. El procesador, como maneje con la jerarquía de memoria que tenga, va a andar más rápido, un procesador más rápido que otro. Y el disco a veces le puede influir de una manera y a veces puede influir de otra. Entonces, en realidad, este detalle no están evaluando un dispositivo en sí, sino que están evaluando un sistema. ¿Se entiende?
Lo mismo pasa cuando quieren evaluar qué otros dispositivos de entrada-salida hay, qué sistema operativo tienen. Porque como el sistema operativo es el que se encarga de manejarlos, no es lo mismo evaluar un dispositivo en una computadora con un sistema operativo que con otro. O no es lo mismo si yo ya quiero evaluar un disco y es el único disco que quiero evaluar un disco y tengo conectados 8 dispositivos más. ¿Se entiende? Entonces todo hace una evaluación que hay que evaluar el sistema y lo hace que es muy complejo. Por supuesto las conexiones, también todas las interconexiones de todos los dispositivos hacen a la performance y la eficiencia, que tiene que ver con el uso del sistema operativo. Conclusión, es muy difícil medir performance en entrada-salida. O sea que no va a haber muchos problemas ni ejercicios sobre performance en entrada-salida. Sin embargo, hay que medir de alguna manera. Entonces, en general hay benchmarks, que son benchmarks tuneados específicamente para medir cierto tipo de operaciones de entrada-salida. Entonces, por ejemplo, para todo lo que son bases de datos, transacciones que tienen cierto patrón de accesos, se usa un benchmark que se llama TPC. No sé si lo sintieron nombrar, probablemente no. Para todo lo que son sistemas web, se usa otro que se usa spec web. Para supercomputadoras directamente se usan los flops, los exaflops. Y la larga es, ponemos todo el sistema, describimos todo el sistema y comparamos ese tipo de métrica. Porque es muy difícil individualizarla como hacíamos antes con el tiempo de ejecución. ¿Se entiende la idea? Pero a la larga todas estas métricas, que son distintas y que están basadas en benchmarks específicos, tratan de medir siempre dos cosas, ¿no? Que son las mismas que venimos viendo siempre. Productividad, por un lado, ¿qué es la productividad? Operaciones que se pueden hacer por segundo. Entonces fíjense acá, por ejemplo, este es exaflops, es claramente productividad. ¿Y cómo se mide en general la productividad? Como ancho de banda, como operaciones que se pueden hacer por segundo, como megabytes o bytes que se pueden transferir por segundo. Cuanto más alta, mejor. ¿Está claro? Y la otra métrica es la que sí mencionó Lucas al comienzo, latencia. ¿Qué es la latencia? Tiempo de respuesta. ¿Cómo se mide? En segundos. Y cuanto más baja, mejor. ¿Está claro? ¿Preguntas hasta acá? Siempre yo con productividad y latencia de hace rato que les vengo hablando. ¿Se acuerdan? Desde allá por paralelismo y pipelining más o menos. Sin embargo acá toman una nueva relevancia. Porque nosotros queremos que la productividad sea más alta, queremos que la latencia sea más baja. Y resulta que cuando vemos dispositivos de entrada-salida, vemos que hay una relación entre ambas. Porque en general están vinculadas mediante lo que se conoce como el modelo de productor-consumidor. ¿Alguna vez lo escucharon en ese modelo? ¿En alguna materia nunca nadie les mencionó algo parecido? No necesariamente. Es parecido, pero no es lo mismo. La idea acá es que ustedes tienen alguien que produce, genera eventos y alguien que realiza ciertas tareas. Entonces, imagínense el cliente acá y la cajera del súper. Es un modelo, un ejemplo fácil para verlo. ¿Qué es lo que hay usualmente en el medio? Una cola de pedidos, una cola de tareas. Entonces, acá el productor normalmente cuando va generando las tareas, las va poniendo en esa cola de tareas y el servidor a medida que las va procesando y las va ejecutando la tarea, las va tomando de acá. ¿Por qué hace falta esa cola, ese buffer? Porque normalmente productor y servidor no están perfectamente sincronizados. Si estuvieran perfectamente sincronizados, la cola no serviría para nada. Directamente la tarea que produce o que genera el productor la realice, la procesa el servidor. ¿Está claro? Como normalmente no están perfectamente sincronizados, hay una cola ahí en el medio para usar tipo buffer para sincronizar ambos
ambas entidades. Ahora, cuando queremos, ¿qué es la productividad vista así? La productividad es el número de operaciones que completa el servidor por unidad de tiempo. Nosotros queremos que éste haga muchas tareas por unidad de tiempo. Entonces, para que el servidor haga muchas tareas por unidad de tiempo, ¿cómo debería ser la cola? ¿Debería tener muchas tareas o pocas tareas? Muchas, dice Cheridón. ¿Qué opinan los demás? Pocas porque completa muchas. Se va completando muchas, la cola se va vaciando. Pero si está vacía no es productivo. Si está vacía no es productivo. O sea, Cheridón dice muchas. ¿Por qué muchas, Cheridón? Claro, porque vos querés que este siempre esté trabajando. Para que este siempre esté trabajando, siempre tiene que haber tareas acá. ¿Se entiende? Si no hay gente que atender, la cajera no hace nada. Si la cajera no hace nada, no es productiva. O el cajero, puede ser, no necesariamente tiene que ser rubia. El cajero o cajera de súper, si no hay gente que atender, el cajero no es productivo. No está atendiendo clientes por unidad de tiempo. Entonces, ¿cómo es más productivo el cajero? Cuando hay más gente. Entonces, para que aumente la productividad, el servidor debería estar permanentemente haciendo cosas. Por lo tanto, la cola no debería estar nunca vacía. ¿Está claro eso? Ahora, ¿cómo es ese modelo con respecto a la latencia? ¿Qué es la latencia? La latencia es cuán rápido hace el servidor su tarea, el tiempo de respuesta. Y para que sea, nosotros queremos la latencia minimizarla. Hemos dicho que queremos que sea baja. Para que sea baja la latencia, el tiempo de respuesta del servidor, ¿cómo debería ser la cola? ¿Cómo? Debería estar vacía. Porque cuando ustedes van al súper, no sé si supongo que alguna vez irán al súper o algo así, ¿qué es lo que quieren? Que no haya cola. Para que ustedes apenas lleguen, la cajera les diga, pase por acá, señor. Entonces pasan y se van rápido. Y eso es tiempo de respuesta. Y dicen, qué bien que me han atendido acá. Porque yo llegué, estaba esperándome. ¿Está claro? Entonces, para minimizar la latencia, la cola debería estar vacía, la cola de pedida. Entonces, ¿qué es lo que nos conviene? ¿Que la cola esté llena o que la cola esté vacía? ¿Estamos? Si la cola está vacía, bueno, ahí el servidor puede responder inmediatamente. Acá, Bautista se juega y dice, bueno, vamos a la mitad. La mitad, hay que ver la mitad de qué, pero bueno. El tema es que lo importante que les quiero mostrar yo, que si entienden la idea de este modelo, hay un compromiso. Y está claro que no se puede tener ambas cosas al mismo tiempo. O sea, yo no puedo tener mínima latencia con máxima productividad. Ni al revés, se puede tener máxima productividad con mínima latencia. ¿Se entiende? Entonces, por supuesto, como la gente, o yo algo que trato de transmitirles, que un buen ingeniero lo que hace es medir y comparar, hay gente que midió y obtuvo gráficas como esa. ¿Qué es lo que vemos en esa gráfica? Me vengo de este lado. Acá está latencia, tiempo de respuesta en medida de milisegundos. Y acá productividad puesta como un porcentaje de la máxima productividad. Entonces, acá 0 es no hago nada, acá 100% es estoy trabajando al máximo potencial. Esto es la eficiencia. ¿No? Y se ve cómo varía la latencia en función del porcentaje de productividad máxima. ¿Qué es lo primero que notamos? Que cuando la latencia es mínima, la productividad es baja, alrededor del 10%. ¿Estamos? O sea, si queremos mínima latencia,
perfecto, pero sepan que la productividad va a ser baja. No podemos hacer muchas cosas en simultáneo, pero lo hacemos rápido. ¿Se entiende? Al revés, queremos máxima productividad, queremos hacer mucha cantidad de operaciones. Perfecto, las puedo hacer, pero sepan que nos vamos a demorar. Y fíjense que la diferencia entre estas es más o menos 6, 7 veces. O sea, la máxima es 6, 7 veces que la mínima. Pero más allá de eso, ahí tenemos los dos puntos extremos. La otra observación interesante es que esto no es lineal. Y al no ser lineal, ¿qué pauta les da? Que está bueno trabajar en esta parte de la curva. ¿No? O sea, la idea es ideal, o sea, no idealmente, pero idealmente hay que ver qué es lo que ustedes buscan. Si buscan latencia mínima o productividad máxima. Si buscan una mezcla entre los dos, la mezcla es más o menos donde la curvita empieza, hace su, ¿cómo se llama? Cambia la derivada y empieza a ser más pronunciada la pendiente. Entonces, idealmente se busca que estén en este rango, entre 60 y 80% de la productividad máxima. ¿Por qué? Porque en este rango tienen una buena productividad y la latencia se mantiene, por más que sea alta, se mantiene dentro de valores tolerables, no se dispara. Sabemos que si queremos aumentar la productividad, se dispara la latencia y bajar la latencia menor que eso nos disminuye mucho la productividad. ¿Se entendió el gráfico? Ahora, supongamos que yo quiero mejorar alguno de esos parámetros. Digo, bueno, yo ya sé que hay un compromiso. ¿Estamos? Ahora, pero más allá del compromiso, tengo un cierto sistema y quiero mejorar. ¿Cómo se pueden mejorar algunas cosas? La productividad es fácil de mejorar. ¿Se les ocurre cómo pueden mejorar la productividad? Imagínense en el ejemplo del súper. ¿Cómo pueden mejorar la productividad del súper, de la fila de cajas del súper? Agregando otro cajero. Bien, Chiridono. Se nota que tiene un negocio, Chiridono. O algo así. ¿Cómo es en la arquitectura de computadoras poner otro cajero? Agregar hardware. A la larga, poner otro trabajador. Paralelismo. ¿Estamos? Eso aumenta la productividad. Lo hemos visto desde hace meses. ¿Estamos? En general, agregando más hardware. ¿Qué es lo que hacemos? Mejoramos productividad. ¿No? Poniendo otro servidor, poniendo otro disco, poniendo otra placa de red. Todas esas cosas mejoran productividad. Pero la latencia es muy fácil de mejorar. Es muy difícil, digo, de mejorar. Muy difícil de reducir. ¿Por qué? Porque acá es donde empezamos a... Depende de la tecnología, depende del proceso, depende de un montón de cosas. Entonces, normalmente, cuando se busca hablar o se habla de performance en sistema de entrada-salida, la latencia, van a ver que no se la menciona mucho porque todo se hace en los onzos. Porque mejorar la latencia es muy difícil. Entonces todos dicen, pero yo te puedo mejorar la productividad. Y bueno, a la larga es una mejora. Y sirve, sin duda. Pero no es una mejora de latencia. Eso tienen que tenerlo en cuenta. Ahora, cuando uno agrega hardware para mejorar la productividad, acá es donde entran en consideración las cuestiones las otras métricas que había mencionado yo, que las había dejado pendientes, que eran confiabilidad y disponibilidad. Entonces, ahora les voy a hablar de confiabilidad y disponibilidad. ¿Qué es la confiabilidad? La confiabilidad, que en inglés viene del término reliability, es el tiempo hasta que se produce una caída en el servicio. O sea, ¿cuánto pasa hasta que se me rompe? Hay dos maneras de medirla. La más común se llama la MTTF, que es la sigla
impronunciable, que quiere decir en inglés mean time to failure, es el tiempo medio hasta que se rompe, hasta que falla. ¿Está? Y normalmente se la mide en años. ¿Cuántos años demora hasta que se rompe? Un disco, una placa de video, un procesador, cualquier dispositivo. O si no, está otra métrica que es parecida, es la tasa de fallos anual. ¿Cuál es la probabilidad de que falle en un año? Normalmente lo que más se usa es la MTTF. La disponibilidad, por otra parte, es otra métrica, es el tiempo en el que el servicio está disponible. O sea, cuánto tiempo realmente yo lo puedo usar del total. En general, también hay una métrica vinculada que es la MTTR, que es el Mean Time to Repair. ¿Cuánto es el tiempo medio que demoro en repararlo? Y esto se mide en horas. Y la disponibilidad sale como se calcula como la MTTF dividido la suma del MTTF más el MTTR. Y eso intuitivamente ustedes, ¿cuánto les debería dar? Primero es un valor entre 0 y 1. Está claro, porque el denominador es más chico es más grande que el numerador. ¿Estamos? Pero alguna intuición de entre 0 y 1, pero más cerca de 0, más cerca de 1, casi 1. Eso normalmente se mide en lo que se conoce como cantidad de nueves. ¿Han escuchado el término alguna vez? Bueno, se mide directamente de cuánto es la disponibilidad, 99%, 99,9%, 99,99% y así cuántos nueves van agregando, porque eso se supone que debería ser bien cerca de 1. ¿No? Entonces son directamente, si tengo 4, 5, 6 nueves, ¿cuánto es mi disponibilidad? Ahora, la disponibilidad está muy relacionada a la productividad y se mejora agregando hardware. Y eso, ese agregado de hardware, suele disminuir la confiabilidad, porque la confiabilidad depende de cuántos de los recursos tenga. Por ejemplo, está el ejemplo del avión, que suele tener varios motores. ¿Cuál es la idea del avión? O sea, lo pensemos con el avión. ¿Por qué el avión tiene 2 o varios motores? ¿Qué es lo que hace? Aumenta hardware para mejorar disponibilidad. ¿Qué es lo que se quiere? Que el avión siga andando a pesar de que se le rompa un motor. Está claro, ¿no? ¿Estamos? Pero ahora, si tiene 2 motores, ¿cuál es la probabilidad de que la probabilidad de que se le rompa un motor? Es más alta de que si tiene un solo motor. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque tienen 2. Entonces, simplemente si la probabilidad de que se rompa uno es del 1 por 1000, supongamos, la probabilidad de que se rompan 2 son 2 por 1000. ¿Está claro? ¿Está claro eso para todos? Entonces, por más que hay más probabilidad de que se rompa un motor, lo que aumentamos es la disponibilidad de que, aunque se rompa uno, sigue funcionando. Lo hace más tolerancia a fallos. ¿Me siguen? Ahora, no lo hagamos con aviones, lo pensemos con discos. Si ustedes tienen en su casa un disco, bueno, un disco va a tener una tasa media de fallos, un tiempo medio de fallos de 3 años. Eso significa que ustedes el disco les va a durar aproximadamente 3 años. Ahora, puede que el disco se les rompa en un mes o puede que no se les rompa nunca en 10 años. Entonces, esas son probabilidades. Si ustedes no se les rompen en 10 años, significa que a alguien más se les roto en menos tiempo. ¿Estamos? Probablemente algún chino, probablemente, solamente digo un chino, pues son más, compran más discos, digamos. Pero eso es, si ustedes en vez de tener un disco tuvieran más discos, la confiabilidad baja, porque tienen más posibilidad de que se les rompa uno. ¿Está claro? Si se compran 10 discos, y es más probable que no le duren los 10, 3 años. ¿Se entiende?
pero ahí ustedes tienen algún tipo de arreglo o pueden hacer algún tipo de truco para aumentar la disponibilidad y aunque se les rompa un disco, siga funcionando todo de manera correcta. La confiabilidad solamente se puede mejorar con mejores componentes o con menos componentes. ¿Está clara la diferencia entre confiabilidad y disponibilidad? ¿Preguntas? Bueno, si no hay preguntas, estamos como para empezar a ver el segundo de los 3 temas que me gustaría ver hoy, que es ya empezar a hablar de un dispositivo de entrada-salida. Y acá, o sea, yo voy a hablar de un dispositivo no porque soy fanático del dispositivo, sino por varios motivos. Por uno es darles un ejemplo de cómo se maneja o qué características tiene un dispositivo de entrada-salida, va a ayudar a comprender ciertos parámetros, ciertas cuestiones de todos los dispositivos de entrada-salida, que son todos distintos, pero vamos a ver 2 ejemplos. Y les doy el disco magnético porque a la larga es el último nivel de la jerarquía de memoria. Entonces, nosotros venimos viendo la jerarquía de memoria y siempre hablamos de el último nivel, el último nivel, el nivel inferior, el más lento. Bueno, viene a ser nuestros queridos y populares discos magnéticos. ¿Alguna vez han visto un disco cómo es por dentro? Sí, dicen algunos. Bueno, me alegro. Un disco es más o menos así. Los discos, ¿qué características tienen? Hoy en día son el último dispositivo electromecánico que aún sobrevive. Todos los demás fueron reemplazados casi. Su objetivo es almacenamiento no volátil, o sea que cuando le quitan la alimentación mantiene los datos, y de larga duración, o sea que duran, por lo menos dura todo lo que es dada su confiabilidad, pero duran años. En general son grandes, baratos y lentos. O sea, tienen 2 de las 3 B que nos gustaría, digamos. Siempre cuando hablamos de baratos, hablamos del costo por byte. No sé cuánto sale un disco hoy en día, pero no debe ser precisamente barato para nosotros. Como una característica distintiva de los discos, desde el año 1980 hasta hoy, aumentaron su capacidad 1.000.000 de veces, pero su tiempo de respuesta lo aumentaron solamente 10 veces. Fíjense lo que les comentaba recién de que disminuir la latencia es difícil. Entonces en 40 años han cambiado 10 veces nomás, pero la capacidad 1.000.000. Eso es mucho más fácil. Bueno, algunos detalles constructivos de un disco. ¿Saben cómo es? Por más que me dijeron que conocían el dibujito por dentro. ¿Saben cómo funciona un disco? ¿Algo? El disco posee, ahí tienen una visión de costado de cómo es un disco. La idea está compuesta por un montón de placas. Estas placas son placas rígidas, son en general con forma de CD, si lo quieren ver así, son como un pequeño disquito. Son placas circulares, rígidas, que están recubiertas de una superficie magnética. Cada placa en general almacena datos en ambas superficies, o sea, de los 2 lados de la placa, no solamente de uno. Cada superficie tiene vinculado un cabezal para lectura de escritura. En general, ahí en la puntita de ese brazo hay un cabezal que es un sensor, un imán, básicamente, que es un cabezal de lectura y escritura que lee o escribe los datos en esa superficie magnética. El cabezal está en la punta, en el extremo de un brazo móvil. Ven, ahí hay un conjunto de un montón de brazos móviles que se mueven todos juntos, de manera radial. O sea, acá hay un punto fijo y estos se van moviendo todos los brazos se mueven juntos desde el centro de las placas hasta el extremo de las placas. ¿Se entiende? ¿Qué más? La idea es que cada superficie
cada una de estas superficies que están acá, se dividen en anillos concéntricos. Y esos anillos concéntricos se les llama pistas. Cada pista, a su vez, se divide en sectores. Y esos sectores son la mínima unidad de transferencia de los discos. ¿Se les ocurre qué tamaño pueden tener un sector hoy en día? O si ustedes fueran diseñadores de discos, ¿qué tamaño le pondrían a un sector? ¿Cuánto? 4K. Oh, desde el 2011 el sector es de 4096 bytes, o sea, 4 kilobytes. ¿Por qué? Porque es el tamaño de una página. Entonces, si ustedes hacen que el tamaño del sector es el tamaño del bloque, que ustedes van a transferir al nivel superior. Entonces, normalmente acceden de a páginas. Entonces, ¿qué es lo que conviene? Que el sector sea una página. ¿Está claro? Fíjense que desde hace 12 años más o menos el tamaño es constante. Antes era más chico, hasta que en un momento dado han dicho, bueno, lo hagamos más grande. Total, ya se puede. Antes no se podía. Normalmente los discos tienen densidad de grabación constante. ¿Qué significa densidad de grabación constante? Que cómo graban los datos en la superficie circular es constante, es de la misma manera. ¿Y eso qué implica? Implica que las pistas que son exteriores tienen más sectores que las pistas internas. ¿Entienden todos por qué? Por una cuestión de el radio del círculo. El radio del círculo, o sea, es mucho menor en las pistas internas. Entonces, la pista interna va a tener una circunferencia, la pista externa va a tener una circunferencia mucho más larga. Entonces, como los sectores son todos del mismo tamaño, las pistas de afuera tienen más datos que las pistas de adentro. ¿Me siguen? ¿Es fácil lo que estoy diciendo? Bueno, no siempre fue así, ¿no? Entonces, es buenísimo que lo entiendan. Y por supuesto, ahí hay un link donde desarman y muestran muchas más cosas de los discos, pero lo dejo para los que les interese. Por mí, con que sepan esto, alcanza. ¿Cómo es una operación de lectura y escritura en disco? En general, consta de 3 pasos. El primer paso es el brazo, que recuerden, tiene un punto fijo y se mueve radial de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro sobre las pistas. Lo que hace es mueve el cabezal hasta ubicar el cabezal sobre la pista deseada. Ese movimiento en inglés se denomina seek y demora un cierto tiempo que se llama seek time, el tiempo de seek. Son creativos para esto. Normalmente, porque además eso hay algoritmos para mejorar el seek time, porque conviene que los datos estén en pistas juntas para moverme un poquito, y además hay muchos algoritmos para ver cómo conviene organizar los datos dentro del disco para eventualmente no tener que mover el brazo. Cuanto menos se mueve el brazo, mejor, porque demora. Pero más o menos el seek time hoy en día tiene una duración aproximada de 3-4 milisegundos. Una vez que está puesto el cabezal sobre la pista correcta, ¿qué es lo que hay que hacer? Nosotros queremos leer un sector de esa pista, pero no sabemos si el sector es justo el que queremos leer cuando el cabezal, no sabemos en qué momento el cabezal se situó sobre la pista. Entonces, ¿qué es lo que hay que esperar? Recuerden que los discos están permanentemente girando. Entonces, una vez que el cabezal se pone sobre la pista correcta, hay que esperar que el sector que uno quiere leer se ubique por debajo del cabezal y pase por debajo del cabezal. Pero ese esperar, a veces puede ser que cuando el cabezal llega, justo va a pasar el sector, entonces lo leen al toque, y a veces puede pasar que cuando el cabezal llega, el sector acaba de pasar y tiene que esperar que dé toda la vuelta. ¿Se entiende? Esa espera se denomina latencia rotacional. Más o menos
cuando un disco gira a 10.000 revoluciones por minuto, que es una buena velocidad. ¿Ustedes saben a qué velocidad giran los discos que tienen ustedes? Bueno. 3000 y algo. No, debe ser un poquito más. Son viejos. Si son viejos puede ser, pero un disco, 10.000 revoluciones por minuto son discos muy buenos, muy rápidos. ¿Estamos? En general están a 5.400, 7.200. Pero si girara 10.000 revoluciones por minuto, la vuelta demora 6 milisegundos. Ahora dicen, bueno, no siempre tengo que esperar toda la vuelta. A veces va a ser toda la vuelta, a veces va a ser nada. Entonces se estima que en promedio es media vuelta. Media vuelta, 3 milisegundos de vuelta. ¿Está entendido hasta ahí? Una vez que el brazo se posicionó, una vez que esperamos que el sector que queremos ver efectivamente se posiciona abajo del cabezal, ¿qué es lo que hay que hacer? Transferir el dato, o sea, leerlo al sector, realmente. Por suerte, leer el sector demora un cierto de transferencia, pero ese tiempo de transferencia suele ser bajo. Con una tasa de transferencia de más o menos 100 megabytes por segundo, que no es una locura, eso demora 40 microsegundos. ¿Está claro para todos? Con eso nos permite, con esas 3 ideas de cómo funciona la operación de lectura y escritura, me permite contarles cómo es el tiempo medio de acceso a memoria, el AMAT, de un disco magnético. ¿Cómo se calcula el tiempo medio de un disco magnético? Tan simple como la suma del tiempo de SIC, más la latencia rotacional, más el tiempo de transferencia, más un eventual retardo que pueda haber por el controlador, ese tipo de la electrónica adicional que tenga el disco. Ese retardo del controlador son entre 100 y 200 microsegundos. Pero pregunta número 1. Con los tiempos que les comenté recién, ¿cuánto es el AMAT de un disco? Recuerden, ¿cuánto era el tiempo de SIC? 3, 4, ¿qué? Milisegundos. ¿El tiempo de latencia? Otros 3 milisegundos. ¿Cuánto vamos ya? 6 milisegundos. Vamos bien. ¿El tiempo de transferencia? Microsegundos, o sea, no importa, no los contemos. ¿Tiempo de retardo del controlador? Sí, quizás un poco más, no tan despreciable, pero a la larga va a ser 6.1, 6.2. ¿Está entendido para todos? Milisegundos. Entonces la segunda pregunta que le voy a hacer es, ¿cómo les parece este AMAT comparado con todos los AMAT que vienen calculando ustedes para el práctico? Lento. Y acá Lucas me tira una frase brutal. Me dice, son más lentos, pero hay como 6 órdenes de magnitud de diferencia. ¿Se dan cuenta todos que hay muchos órdenes de magnitud de diferencia? Porque normalmente nosotros veníamos hasta acá hablando de ciclos, de nanosegundos. Y acá pasamos a hablar de milisegundos. Nos hemos comido los micros en el medio. O sea, hay un salto de 6 órdenes de magnitud. Entonces, supongamos que tenemos un micro con una frecuencia de 3 GB, que es baja hoy en día. ¿Cuántos ciclos van a ser? Un acceso de 6 milisegundos. Casi. Te falta un 0, me parece. ¿Están haciendo alguna cuenta o sacan alguna cuenta? Imagínate, un acceso a disco, acá Bautista hace la cuenta con la calculadora y dice que más o menos son 20 millones de ciclos. Estamos hablando de un 2 con 7 ceros.
Entonces, piensen de vuelta cuando ustedes veían el CPI igual a 1. ¿Se acuerdan? Con los riesgos que se me hacía 1,2, 1,3. Y con las paradas del jerarquía de memoria se me duplicaba, se me hacía 3 el CPI. Y acá tenemos una parada de 20 millones. ¿No? O sea, ni se compara. ¿Está claro? Entonces esto es tremendamente lento. Pero ahora, ¿por culpa de quién? ¿Cuáles son los componentes en el AMAT que realmente me modifican el resultado? El seek time y la latencia. ¿Y por qué? Porque son los componentes mecánicos. Todo lo demás es electrónico. ¿Está claro eso para todos? Ahora, como el tiempo de SIC, como el tiempo de transferencia es mucho menor que el SIC y la latencia, lo que dicen es, bueno, ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos poner varios discos para aumentar la productividad. Y eso es algo que se suele hacer, que les voy a contar brevemente yo, que es lo que se conoce como un RAID de discos. ¿Alguno conoce el término de qué es un RAID de discos? Lucas lo conoce. ¿Alguno más lo conoce? ¿Escucharon alguna vez el término como para hacer backup o algo? La idea es aumentar la productividad. Entonces, la idea es, en vez de un disco pongo 2. ¿Para qué? Para que mientras me demore el acceso de uno, pueda estar accediendo a otro. O sea, tratar de enmascarar o de solapar lo que es la latencia, lo que es el seek time y la latencia rotacional de uno, haciendo transferencias con otros discos. Y ustedes dicen, bueno, pero la diferencia es mucha. Bueno, pongamos muchos discos. ¿Se entiende? Para que a la larga estemos haciendo muchas transferencias mientras otros discos están metagirar y esperando los tiempos de seek y latencia. Entonces tengamos muchos discos pequeños, baratos, chiquititos, porque lo importante es que sean muchos, entonces con los datos distribuidos entre ellos. De esa manera se pueden acceder a los discos en paralelo o con interleaving. ¿Se acuerdan del interleaving? Que eran en paralelo pero de manera medio secuencial, aprovechando la diferencia entre tiempo de ciclo y tiempo de acceso. Acá pasa más o menos lo mismo. Tienen un gran tiempo de SIC y latencia y un tiempo cortito de transferencia. Entonces la idea es la misma. Pero ¿cuál es el problema? Si tenemos muchos discos pequeños, ¿qué es lo que nos baja? La confiabilidad. Porque cuantos más tengamos, más probabilidad hay que se rompa alguno. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es lo que se hace para no bajar la confiabilidad? Agregarle redundancia a los datos de los discos. Entonces lo que se hace es algún esquema para que los datos estén duplicados o que de alguna manera, si algún disco se rompe, la información pueda ser reconstruida. Y de esa manera tengo muchos datos con los datos separados, con información redundante, de manera tal que yo sé que se me van a romper. Entonces cuando se me rompan, no importa, lo cambio y pongo otro. ¿Está claro? Y en base a esto, esta fue, o sea, la redundancia y la posibilidad de reconstruir los datos, aunque se me rompa uno, termina siendo la principal razón de que RAID es muy popular, más que el aumento de productividad. Y RAID viene de, como muy bien dijo Lucas al comienzo, es la sigla de arreglo redundante de discos baratos. Pero RAID queda mucho más divertido y tiene el nombre de repelente, que estaba tan de moda hasta hace poco tiempo. Digamos. Hay distintos esquemas de RAID. Está RAID 0, RAID 1, RAID 0 más 1, RAID 4, 5. No voy a entrar en detalle, no los vamos a pedir en práctico. Simplemente quiero que sepan que existe RAID y que es una técnica para aumentar productividad y redundancia, pero que nos disminuye la confiabilidad. ¿Preguntas? ¿Ninguna?
Bueno, me podrían preguntar, profe, ¿podemos hacer un recreo? Y yo le voy a comentar, sí, hagamos un recreo, un buen momento para hacer un recreo. Así que nos vemos en 10 minutitos. Habiendo visto algunas consideraciones de performance, de entrada, salida, latencia, productividad, y habiendo visto un dispositivo de ejemplo, les quiero contar ahora, en el resto de la clase, otro dispositivo de ejemplo y una comparación como para que tengan una mirada diferente. El otro dispositivo son, bueno, memoria flash, que también calculo que las deben conocer. ¿Por qué las deben conocer? Porque están en todas partes las memorias flash. ¿Saben lo que son las memorias flash? Decilo, Fabricio, decilo. Un pendrive, dice Fabricio acá. ¿Qué más? ¿Dónde hay memoria flash? Un SSD, dice Lucas. En los celulares, otra, exactamente. Pendrive, tarjetas de memoria, celulares, tablets, los microcontroladores, los discos de estado sólido, por todas partes están las memorias flash. Son memorias que están impulsadas principalmente por lo que se conoce como economía de escala. ¿Saben lo que es la economía de escala? Economía de escala dice que cuando se fabrica un producto y se vende mucho, en general el precio baja. Entonces, como el precio baja porque se vende mucho, hace que se fabrique más de ese producto y se mejore el costo. Entonces se fabrica más de ese producto, entonces hay más oferta, entonces hace que el precio siga bajando y así sucesivamente. Entonces se vende mucho, se fabrica mucho, los precios se mantienen bajos y cada vez tenemos memorias más grandes en los celulares, pendrives con capacidad más grande y todo, porque sigue siendo barato. Y los discos también. Y un disco, si ustedes quieren comprar un disco SSD hace 3 años de 1 tera, ni venía. Hace 1 año y medio era carísimo y ahora, bueno, está caro. Y el año que viene va a ser comprable. Y así sucesivamente. ¿Cómo funcionan un poco las memorias flash? En general, todas las memorias, no importa si son un pendrive o un disco de estado sólido, están agrupadas en lo que se conocen como páginas, que no son las mismas páginas de memoria virtual, pero les llaman del mismo modo. Y a su vez esas páginas se agrupan en bloques, que tienen hasta 256 páginas, que no son ningún bloque de los que ya vimos, pero bueno, tienen el mismo nombre. En general estas memorias tienen una característica que no se escriben de a bytes, o sea, no son direccionables de nivel byte, sino que son direccionables a nivel páginas, que son bloques de bytes. Y los datos en general no se borran ni de a bytes ni de a páginas, sino que los datos cuando se borran de a bloques completos. ¿No? Es por eso que una escritura en general demora, son las que más demoran, son las que más complicadas son, demoran aproximadamente 200 microsegundos. ¿Cómo funciona la flash? De vuelta, no voy a entrar en muchos detalles, porque hay cosas que son mucho más tecnológicas, pero como para contarles, ¿alguno sabe cómo funciona Flash? Algo, dice Lucas, mueve la manito, como diciendo alguna vez leído. Tienen como una compuerta flotante que no está conectada. ¿Se acuerdan los transistores con las 3 compuertas, base, colector y drain? No me acuerdo cómo se llamaba. Bueno, pero las 3 compuertas, las 3 patitas, digamos, del transistor. Estos tienen una compuerta más, tienen un gate más, tienen una 4ª patita que es flotante, o sea, la tienen abierta. ¿Y eso qué es lo que
por supuesto, no es que tiene las 4 patitas y el otro está al aire, sino que esa compuerta flotante lo que tiene es que genera una cosa en el transistor, un lugar donde se pueden almacenar electrones, donde los pueden guardar sin que se los modifique. Porque genera un espacio ahí, no se mueven los electrones, están guardaditos ahí y se mantienen constantes. Y por suerte se pueden mantener durante mucho tiempo. Y así es como funcionan como memoria. El tema es que para escribir, cuando van a cambiar el valor de ese transistor, para decir, bueno, ahora, o sea, si guardan electrones tiene un 1, si no guardan electrones tiene un 0. Cuando lo quieren cambiar el valor, lo que hacen es aplicar una tensión alta en esa compuerta flotante. O sea, si la tensión normal es un VCC, un VDD, cualquiera, acá le aplican el doble o el triple de esa tensión para poder romper una barrera y que los electrones se muevan, ya sea entren o salgan de ese lugar oculto donde están almacenados. ¿Está claro? Ahora, ¿qué es lo que pasa? La idea de aplicar esa tensión es lo que les mencioné, trata de romper una barrera para que los electrones fluyan. Pero a la larga, uno, por supuesto, rompe un poquito para que los electrones se muevan y de ahí saco la tensión. Pero después aplico de vuelta la tensión, se rompe un poquito, los electrones se mueven entrando, saliendo y saco la tensión. Si eventualmente esa aplicación sucesiva de altas tensiones, lo que va a hacer es romper esa compuerta flotante. La va a terminar deteriorando, le va a terminar generando filtraciones por las cuales los electrones se van a empezar a escapar. ¿Se entiende la idea? Entonces, eso tiene una implicación muy importante, ese funcionamiento técnico, que es que la cantidad de escrituras que se realizan en una memoria tipo flash es limitada. Tienen todos los dispositivos basados en memoria flash, tienen vida útil limitada. Y esa es una nueva métrica, solamente que se utiliza para memoria flash, que se llama endurance, que es duración, es resistencia, cuánto dura. Usualmente se mide en terabytes que puedan ser escritos, lo que se abrevia como TB, terabytes written, o ciclos de escritura borrado, que es Programming Erase Cycles. Cualquiera de los dos da lo mismo. Y por supuesto, así como hice con discos, hay un montón de otras características de cómo se leen y cómo se escriben las memorias flash. Los más curiosos, vayan, busquen ese link, está bastante bien explicado. Acá sí no hay una diapositiva de funcionamiento, porque son electrónicos, o sea, uno le pone una dirección, me da el dato, fin, se acabó. Igual que las RAM, que las SRAM, todo lo que veníamos trabajando. Pero lo que sí voy a detener un poco es comparaciones de qué tienen de bueno y qué tienen de malo, o cómo se comparan entre sí los discos SSD versus los discos magnéticos. Y ustedes creo que la comparación más simple ya la deben saber, ¿o no? Si yo les pregunto cuáles son mejores, SSD me responden Luca y Fabricio acá adelante. ¿Qué opinan en el fondo? ¿Cuáles son mejores? Bien, Bautista. Me contestó muy levemente con miedo, depende. Y claro, la respuesta es depende. Depende de qué métrica queramos comparar. Si la métrica es performance, bueno, ¿cuál es la ventaja de los SSD? No tienen componentes mecánicos. Por lo tanto, el AMAT de un SSD es brutalmente menor que lo de los discos duros. Estamos hablando de entre 100 y 1000 veces son más rápidos. Acá achican 3 órdenes de magnitud. Y eso, todo aquel que tenía una computadora con un disco mecánico y alguien le dijo, no, cómprate un SSD que ya ve que vuela, y conectó el SSD por primera vez, ha dicho, wow, o no, a todos nos ha pasado. A menos que ya hayan nacido con el SSD, entonces ya no han notado la diferencia.
Pero todos cuando hemos puesto el primer SSD hemos dicho, ah, sí se nota. Esos son 3 órdenes de magnitud. Claramente. ¿Se entiende? Además, por supuesto, el no tener componentes mecánicos tienen una mejor resistencia a golpes e impactos por si se les cae un disco, que puede pasar, digamos, o si golpean un disco, en general son más resistentes en ese sentido los SSD. Tienen, obviamente, como tienen una menor reducción en la MAT, tienen un menor tiempo de transferencia, porque inclusive a pesar de que las transferencias son la parte rápida de los discos rígidos, los discos magnéticos, en los SSD, en los tiempos flash, es menor, es más chica, las lecturas son más rápidas. En general son más rápidas las lecturas, son iguales las escrituras, ¿estamos? Pero las lecturas son más rápidas. Ahora, ¿qué desventajas tienen los SSD? Precio por tamaño, digamos. Precio, dice Bautista, con correcto. Primera desventaja que está acá es que, como les dije recién, tiene una cantidad limitada de escrituras. Los discos tienen una tasa media de fallo, pero es una tasa media, o sea, un disco le puede durar 3, 10 años, 20 años, o una semana si tienen mala suerte, pero en general pueden durar mucho tiempo. Las SSD en general tienen una vida útil mucho más limitada, ¿estamos? Que también, por supuesto, les pueden durar 3 años, pero depende de, o 10 años, depende de cuántas veces las escriban, que no es lo mismo que con los discos. A su vez, los SSD tienen como desventaja que tienen mayores latencias, su latencia va aumentando a medida que va aumentando la capacidad. ¿Por qué? Por el principio de diseño que lo venimos viendo del principio de clase, ¿se acuerdan? O de casi de los primeros temas. Cuanto más chico, más rápido. Entonces, si ustedes dicen, me voy a comprar un disco nuevo, un SSD de 1 tera, lo cual está buenísimo, está bárbaro. Sin embargo, ese disco es levemente más lento que un disco SSD de 240 GB. Porque al ser 4 veces más rápido, es un poco más lento. Por supuesto que la diferencia no es que sea notoria, pero va a ser más lento. Entonces, la latencia aumenta, como caché, como todas las memorias que vimos. Curiosamente, esto antes era, hasta el año pasado, una desventaja, una ventaja de los SSD, que consumían menos energía que los discos. Y el ingeniero Valentín hasta el día de hoy me sigue discutiendo que no puede ser, que esta gente ha hecho algo mal. Porque hay alguien que dijo, bueno, miramos. Porque dice, ¿qué están golpeando? No. Normalmente uno dice, ¿cuál consume más energía? Y uno tiene los discos magnéticos que están un motor girando permanentemente. Entonces, se accede o no se accede a los discos, el motor está girando permanentemente. Resulta que los fabricantes de discos hicieron que a veces, si no se usan mucho los discos, los motores bajen la velocidad o dejen de girar eventualmente. En cambio, los SSD son memorias que están permanentemente, electrónicas, permanentemente conectadas. Hasta que se creía que los discos magnéticos consumían más energía, hasta que alguien dijo, midamos, pongamos ciertos benchmarks, pongamos ciertos programas, midamos, y sale con que los SSD consumen más energía, lo cual fue una sorpresa, y gente como Volantini no quiere creer todavía, dice, no puede ser, está mal, algo han hecho mal. Por lo pronto hay gente que midió y se da con que los SSD consumen más energía en general, en el largo plazo, que los discos magnéticos. Y por supuesto, la más obvia, la que dijo Bautista primero, son más caros. No solamente por el costo, sino el costo por byte. ¿Está? Entonces, como verán, los discos de estado sólido, los SSD, tienen ventajas y tienen desventajas también. Por supuesto que como la reducción en la MAT, lo que es performance, es mucho más grande que todos estos problemas, lo hacen que a la hora de
comprar para una PC o para una notebook sea muchísimo mejor comprar una SSD. Sin embargo, uno dice, ¿podrán los discos SSD reemplazar a los discos magnéticos? ¿Qué opinan? Y bueno, en mi computadora, sí, los cambié, chao. Camilo se juega y dice, sí, de una. Midamos, siempre, evaluemos. Y por eso les voy a contar que hay una consultora que se llama IDC, que se encarga de medir y hacer evaluaciones globales, que hace reportes anuales y mandó un reporte en el año 2020, o sea, ya hace unos cuantos años, pero interesante, que dice que en el 2020 se crearon 64.2, creo que se pronuncia zettabytes o algo así, de datos. Z es 10 a la 21, o sea, giga es 10 a la 9, tera es 10 a la 12. Estos son 1.000 millones de terabytes. Estamos como para que tengan una idea. Esos son la cantidad de datos que se crearon solamente en el año 2020. ¿No? Y se espera que en los próximos 5 años, o sea, más o menos hasta ahora, eso crezca un 23% anual. O sea que si son este número, más un 23% más en el 2021, más un 23% más en el 2022, más un 23% más en el 2023 y así sucesivamente. ¿Está claro? Lo bueno es que no todos esos datos se almacenan, no todo se guarda. Uno manda un mensaje de WhatsApp y eventualmente después lo borra. O las fotos y videos. Pero en ese año 2020 el almacenamiento global instalado, o sea, todos los discos de todas las personas y empresas en todo el mundo sumaban 6.7 zettabytes. ¿Estamos? O sea, 6.000 millones de teras, más o menos. Y se espera que eso crezca un 19% anual durante los próximos 5 años. O sea, hay los datos que se generan a nivel mundial, en algún lado, un 10% de todos esos datos se guardan, en algún lado. ¿No? Y el 65% de esa cantidad son discos magnéticos. Y ustedes dirán, bueno, o sea, los discos que más se usan para almacenar son discos magnéticos. ¿Por qué? Y porque son más grandes y porque son más baratos. El costo por byte. Entonces, alguno está convencido, Camilo dice que eventualmente los van a superar, hay que ver, digamos. Y hay una frase que le hizo una cita de un tal Anderson, que nótese, trabaja en Western Digital, o sea, fabricante de discos, que dijo, la mejor cosa que le pasó en la historia de la industria de discos magnéticos fue que salieron los celulares, los smartphones. ¿Por qué? Porque los smartphones son la manera que tiene la gente de crear contenido. Es muy fácil sacar fotos, filmar videos, mandar audios, cosas que antes era más complicado, requería más hardware, ahora es una pavada. Entonces todo el mundo nos sacamos un montón de fotos y nos generamos un montón de videos. Y eso es contenido que, bueno, les ocupa espacio a ustedes en el celular, pero les ocupa espacio a ustedes en el celular, en los servidores de WhatsApp, en los servidores de Google, de Drive, etcétera, 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 que en algún lado se guardan. ¿Estamos? Eso en algún lado hay copias. Y ustedes los mandan, y cuando los mandan va por todo lo que es Internet, y eso ocupa espacio. Y ese espacio es principalmente discos magnéticos, el 65%. Los discos magnéticos siguen todavía vivitos. Veamos otra gráfica, que esta gráfica es bastante interesante porque muestra 3 cosas en el mismo gráfico. Este es de otra consultora que se llama Gartner. Muestra ventas totales en capacidad de discos en exabytes por año.
y muestra la columna azul, son discos magnéticos. Los celestitos más claritos acá son discos SSD. ¿Qué se puede ver a simple vista? Que la columna azul va creciendo con el paso de los años. O sea que cada vez se venden más discos o cada vez se venden discos más grandes. ¿Estamos? El tamaño va aumentando. Las columnitas celestes que están apiladas, si acá casi ni se las distingue, pero acá ya son un poco más visibles y también ven que año a año va creciendo el columnito. O sea, también los discos SSD también se venden cada vez más por año y también se venden cada vez más grandes. O sea, los dos van creciendo. ¿Estamos? Lo cual es que parece que no compiten mucho entre sí. Y esta línea punteada con los puntos nos marca cuánto es el porcentaje de SSD del total. Y ven que seguían con esta columna, ven que el porcentaje de SSD sobre el total de capacidad de discos va creciendo. O sea, cada vez son más SSD que discos magnéticos. Sin embargo, hay que ver que aunque va creciendo, hay que ver hasta qué punto lo iguala o hasta qué punto lo supera. ¿Estamos? Otra cosa interesante es que si uno miraba hasta acá, uno veía esta curvita y parecía que se iba. Parecía como que iba a haber un crecimiento exponencial. Sin embargo, al tirar un par de años más, ya el 2024 y todo lo demás, se ve que en general parece como lineal el crecimiento con acá una pequeña pancita. Esto que les quiero mostrar, que todavía no se sabe bien qué va a pasar. Por lo pronto están creciendo los dos. Y por lo pronto los SSD están creciendo más rápido. Pero los discos magnéticos parece que tienen vida todavía. Y si comparamos el costo por gigabyte con datos tomados de Amazon, vamos a ver distintos años. Está cuánto sale el costo por gigabyte de los discos magnéticos, el costo de los SSD. Fíjense que estos van bajando bastante notoriamente. Esto está la baja quizá en el decimal, haya diferencias en la centésima, pero no están reflejadas acá. Y fíjense que la relación entre ambos está cada vez más chica. Pero a su vez se va achicando, pero no sé si es lineal o asintóticamente. ¿Ven? Como fíjense acá baja de 18 a 12, de 12 a 5, de 5 a 4. Probablemente después baje de 4 a 3, después de 3 a 2. ¿Llegará a ser igual? No sé. En principio se van achicando, lo cual eso es una tendencia que vamos viendo con el paso de los años. Se estima que entre el 2028 y el 2033 puede haber el punto de crossover en el cual los discos SSD tengan un valor en costo por gigabyte similar a los discos magnéticos. ¿Qué va a pasar en ese momento? Veremos. Espero que todavía no sigan siendo alumnos míos por esa época. Espero. Pero quizás cuando lean alguna noticia de esto se acuerdan de, sí, me había dicho un profesor en la facultad. Si es que pasa. Conclusión, o conclusiones de las comparaciones. Los discos magnéticos no pueden competir en performance con los SSD. Lo sabemos todos. Estamos en performance, es clarísimo que no pueden competir, pero sí pueden competir en otras métricas, generalmente vinculadas con capacidad, con tamaño y con duración además. Por ejemplo, para un operador cloud, o sea un Google, cuando tiene 5 discos de 4 teras, ustedes no tienen 5 discos de 4 teras, por supuesto Google tampoco tiene 5 discos, pero cuando tiene 5 discos de 4 teras y lo pueden reemplazar por uno de 20 teras, nuevo que salió, ¿qué se ahorra? Se ahorra espacio, se ahorra racks, se ahorra cables, se ahorra consumo de energía. Entonces imagínense que ustedes tienen un rack con un servidor de discos en el cual tienen 100 discos de 4 teras. Si esos 100 discos de 4 teras lo pueden reemplazar por 100 discos de 20 teras, se ahorran 4 racks. 4 racks ocupan un volumen. ¿Se entiende? Y hay que enchufarlos,
alimentarlo y poner un aire acondicionado y pagar un alquiler de un lugar para poner todo eso. Entonces, a la larga, a Google eventualmente le va a convenir comprar los discos más grandes. Entonces, va a haber eventualmente clientes para los discos más grandes. Lo que sí es muy probable que desaparezcan sean los discos premium, los discos de alta performance, porque que un disco tenga un tiempo de acceso de 4 milisegundos o de 3 milisegundos en vez de 6 milisegundos y sea el doble de rápido, sigue siendo 1000 veces más lento que los SSD, ¿se entiende? Entonces esos discos que son de alta performance, no es alta performance para un disco. ¿Está claro? Por supuesto, como no está muerta la industria de discos rígidos, se siguen aumentando nuevas maneras de aumentar la densidad de grabación, para aumentar la capacidad, meter más superficies para aumentar la capacidad, multiactuadores para hacer que los brazos ahora se muevan todos juntos. ¿Se acuerdan que les había dicho? Bueno, están haciendo de que se muevan de 2, de a 3, tener 2 o 3 motores para hacer ya un RAID dentro del mismo disco. Y de esa manera mejorar la transferencia. Proyectan disco de 100 teras para el año que viene. Veremos si sale o no sale. Por otra parte, la limitación de vida útil de los SSD, hay gente que dice que en el largo plazo son los SSD los que van a desaparecer. Porque va a surgir alguna otra técnica con mayor performance que va a reemplazar los SSD y van a seguir estando los discos magnéticos como último nivel de la jerarquía. ¿Estamos? Y en el medio va a haber otro que sea más rápido. Eso ya es futurología. Ya no sé qué va a pasar. Pero tengan en cuenta que son las métricas que van variando con el paso de los años. Yo cortaría acá. Nos quedan un par de tendencias, nos quedan 6, 7 diapositivas más. Las terminamos el miércoles. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Bueno, nos vemos el miércoles entonces.